El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISU presentan la serie Feliz para Siempre, mediante el uso de la inteligencia artificial en la formación de líderes laicos. Tema número 6. Escuela sabática para adultos. Escuela sabática regular. Lección 10. Para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Sábado 30 de agosto. Lee para el estudio de esta semana. Éxodo 24, 1 a 18. Primera de Corintios 11, 23 a 29. Levítico 10, 1, 2. Ezequiel 36, 26-28. Éxodo 25, 1 a 9. Éxodo 31, 1 a 18. Para memorizar. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Eco 24, 3. Como su Dios, Creador y Redentor, el Señor deseaba estar con su pueblo y habitar en medio de ellos. Nos creó para estar en estrecha comunión con Él. Sin embargo, si las relaciones significativas con otras personas requieren tiempo y esfuerzo, lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Puede ser una experiencia edificante y llena de crecimiento, pero solo si pasamos tiempo con Él. En términos prácticos, esto significa estudiar su palabra. Dios nos habla por medio de ella. Orar, abrir nuestro corazón a Dios y dar testimonio a otros acerca de la muerte, resurrección y retorno de Cristo, participación en la misión de Dios. A medida que Dios nos bendice, nos convertimos en canales de bendiciones para los demás. La atención debe centrarse en Dios, no en nosotros. Eb 12, 1, 2. Al conectarnos con Él, Dios puede capacitarnos para prestar atención a sus enseñanzas, lo que significa obediencia a su palabra. No es de extrañar que la generación de seguidores de Cristo de los últimos tiempos sea descrita como integrada por personas que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Es muy sencillo. Amamos a Dios y le somos obedientes como evidencia de ese amor. Lección 10. Para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Sábado 30 de agosto. Espíritu de profecía. Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos, en líneas más claras, la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas, profetas y otros hombres santos de la antigüedad. Ellos estaban sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Santiago 5, 17. Vemos cómo lucharon entre descorazonamientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios, y recordándolos, nos animamos en nuestra lucha por la justicia. Al leer el relato de los preciosos sucesos que se les permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar y la obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el espíritu que los inspiró enciende en nosotros un fuego de santo celo, un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos. El Señor Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuanto más cierto es esto acerca del Nuevo, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5, 39. El Redentor, aquel en quien se concentran vuestras esperanzas de la vida eterna. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo. Desde el primer relato de la creación, de la cual se dice: sin el nada de lo que es hecho, fue hecho. Juan 1, 3. Hasta la última promesa: he aquí, yo vengo presto. Apocalipsis 22, 12. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declara: a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y al explicarse, dice: las palabras que yo os he hablado espíritu y vida son. Juan 6, 53, 63. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en la espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual, el camino a Cristo,
páginas 87 y 88. Es muy sencillo. Amamos a Dios y le somos obedientes como evidencia de ese amor. Lección 10. Para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Domingo 31 de agosto. El libro y la sangre. Lee Éxodo 24, 1 al 8. ¿Qué papel desempeñan la lectura de la palabra de Dios y la aspersión de la sangre en la ratificación del pacto entre Dios y su pueblo? El Dios vivo de la Biblia es el Dios de las relaciones. Lo importante para Él no son las cosas ni los programas, sino las personas. En consecuencia, Él presta mucha atención a los seres humanos, y el propósito primordial de sus actividades es construir una relación personal con ellos. No podría ser de otra manera, ya que un Dios que es amor debe estar interesado en las relaciones y porque el amor no es posible sin ellas. Jesús dijo, «Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí». Juan 12:32. Dios está interesado no solo en nuestro comportamiento ético, en una doctrina correcta o en un conjunto de acciones adecuadas, sino, sobre todo, en una relación personal e íntima con nosotros. Las dos instituciones traídas a la existencia en ocasión de la creación, Gen 1 a 2, tienen que ver con las relaciones. La primera de ellas, el sábado, con la relación vertical con Dios. La segunda, el matrimonio, con la relación horizontal entre los humanos. La ratificación del pacto en el Sinaí debía reforzar la relación especial que Dios quería tener con su pueblo. En la ceremonia, el pueblo se comprometió 2 veces a obedecer a Dios en todo lo que Él exigiera. «Haremos todo lo que el Señor ha dicho», proclamaron. Lo decían en serio, pero no eran conscientes de su fragilidad y su falta de poder. La sangre del pacto fue rociada sobre el pueblo, indicando que Israel solamente podía seguir las instrucciones de Dios en virtud de los méritos de Cristo. No queremos aceptar que nuestra naturaleza humana es frágil, débil y completamente pecaminosa. Tenemos una tendencia inherente al mal. Para poder hacer el bien, necesitamos ayuda externa. Esta ayuda solo proviene de arriba, del poder de la gracia de Dios, de su palabra y del Espíritu Santo. E incluso con todo esto a nuestra disposición, cuán fácil nos resulta ceder al mal. De allí que una estrecha relación personal con Dios era tan esencial para el pueblo de entonces, en el Sinaí, como para nosotros hoy. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Eco 24:3. ¿Cuántas veces has dicho lo mismo y has fracasado? ¿Cuál es la única solución para ese problema? Lección 10. Para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Espíritu de profecía. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Gálatas 5 y 22. 23. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían, y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero, es ahora serio y discreto. El que antes era borracho, es ahora sobrio, y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón, con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. 1 Pedro 3, 3,4. El camino a Cristo, páginas 58 a la 60. Lección 10. Para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Lunes, 1 de septiembre. Ver a Dios. Lee Éxodo 24, 9 al 18. Qué experiencia asombrosa vivieron aquí los hijos de Israel. Tras el firme restablecimiento del pacto con Dios, Moisés subió nuevamente al Sinaí. No estaba solo al comienzo de su ascenso, sino que tenía la excelente compañía de 73 líderes israelitas. Esa fue la experiencia cumbre para ellos, pues vieron a Dios, teofanía.
El texto subraya 2 veces el asombroso hecho. También fue único el momento en que los líderes sellaron el pacto con Dios al comer juntos. Era un banquete, y el Dios de Israel fue su anfitrión. Fue un gran honor concedido por Dios a esos líderes. En el cercano Oriente, participar de la comida con alguien era, en los tiempos bíblicos, y aún hoy en cierta medida, una experiencia significativa, un gran honor y un privilegio. Ofrecía perdón y formaba un vínculo de amistad. Implicaba estar disponible para la otra persona y permanecer juntos en tiempos de crisis y problemas. Al comer juntos, se prometían sin palabras que, si a uno le ocurría algo, el otro acudiría en su ayuda. Una invitación a comer era algo especial que no se dirigía a cualquier persona. Por otra parte, rechazar una invitación era uno de los peores insultos. Esta idea nos ayuda a entender los relatos del Nuevo Testamento en los que Jesucristo fue duramente criticado por comer con pecadores. Luke 5:30. Cuando los creyentes celebran la Cena del Señor, también establecen este estrecho vínculo con otros creyentes que son pecadores como ellos. Durante esta comida, celebramos el perdón y la salvación que tenemos en Jesús. Vermat 26, 26-30, Mar 14, 22-25, 1-11, 23-29. Lamentablemente, algunos de los que habían subido con Moisés cayeron más tarde en pecado y perdieron la vida. Ver Leviev 1, 2, 9. Aunque tuvieron allí una experiencia tan profunda con Dios, no fueron transformados ni convertidos por ella. La poderosa lección que esto enseña es que la posesión de la verdad y de privilegios sagrados no implica necesariamente conversión. En vista de la privilegiada experiencia que tuvieron en el monte, estos hombres deberían haber sido los últimos en caer como lo hicieron. Reflexiona detenidamente en la historia de estos hombres tan privilegiados, que eran incluso hijos de Aarón. ¿Qué advertencia representa esto para nosotros como adventistas, tan privilegiados por la luz que se nos ha confiado? Lección 10. Para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Espíritu de profecía. Ahora se habían de hacer los arreglos para el establecimiento completo de la nación escogida bajo la soberanía de Jehová como rey. Moisés había recibido el mandato: sube a Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se llegará a Jehová. Mientras el pueblo oraba al pie del monte, estos hombres escogidos fueron llamados al monte. Los 70 ancianos habían de ayudar a Moisés en el gobierno de Israel, y Dios puso sobre ellos su espíritu, y los honró con la visión de su poder y grandeza. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. No contemplaron la deidad, pero vieron la gloria de su presencia. Antes de esa oportunidad aquellos hombres no hubieran podido soportar semejante escena, pero la manifestación del poder de Dios los había llevado a un arrepentimiento reverente. Habían contemplado su gloria, su pureza y su misericordia, hasta que pudieron acercarse al que había sido el tema de sus meditaciones. Moisés y Josué su ministro fueron llamados entonces a reunirse con Dios. Y como habían de permanecer ausentes por algún tiempo, el jefe nombró a Aarón y a Hur para que, ayudados por los ancianos, actuaran en su lugar. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Historia de los patriarcas y profetas, páginas 322 y 323. Lección 10, para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Martes 2 de septiembre. Poder para obedecer. Lee Ezequiel 36, 26 al 28. ¿Cómo se produce la obediencia en nuestra vida? Los israelitas declararon fervientemente en 3 ocasiones que obedecerían a Dios. Eco 19, 8, 24, 3, 7. La obediencia es importante, aunque la Biblia enseñe que los seres humanos somos débiles, frágiles y pecadores. Esta triste verdad se hizo manifiesta no solo en la historia del antiguo Israel, sino también a lo largo de la historia del pueblo de Dios. En vista de ello, ¿cómo podemos seguir fielmente a Dios? La buena noticia es que el Señor siempre nos capacita para que podamos hacer lo que nos ordena. La ayuda que no está dentro de nosotros viene de nuestro exterior a fin de capacitarnos para hacer lo que Dios exige. Esto es obra suya. En el núcleo de su resumen teológico en Ezequiel 36, 26 y 27, el profeta Ezequiel deja muy claro este punto.
Solo Dios puede realizar un cambio de corazón, sustituyendo el nuestro de piedra por uno que sea sensible. En tal sentido, Josué recordó a su audiencia: ustedes son incapaces de servir al Señor. Josué 24, 19, Nueva Versión Internacional. Nuestra parte es decidir seguir a Dios. Necesitamos tomar cada momento la decisión de rendirnos a Él. Y eso es porque no somos siquiera capaces de poner por obra nuestra decisión de servirlo. Pero, cuando entregamos nuestra debilidad a Dios, Él nos hace fuertes. Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 10. Observa el uso del pronombre yo por parte de Dios en Ezequiel 36, 24 al 30. Dios reúne, limpia, quita, da, pone y moviliza para obedecer cuidadosamente su ley. Él se identifica contigo, y si te asocias estrechamente con Él, harás lo que Él hace. La unidad entre tú y Dios será dinámica, poderosa y viva. El énfasis en este pasaje está nuevamente en la actividad de Dios. La Biblia dice: pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y las cumplan. F. 36. 27. Dios ordena a las personas que le sean obedientes y les da el poder para hacerlo. Dios siempre ayuda a su pueblo a hacer lo que exige. La obediencia, no solo nuestro desempeño o nuestros logros, es un don de Dios, al igual que la justificación y la salvación. Filipenses 2, 13. Si se nos ha prometido el poder para obedecer, Lección 10. ¿por qué nos resulta Para el tan 6 de fácil septiembre pecar? de 2025. El pacto y el modelo. Espíritu de profecía. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia Cristo mora en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante, y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete, la tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. Cristo no abandonará al alma por la cual murió. Ella puede dejarlo a él y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas, y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo, y del resultado del conflicto espiritual dependen los destinos eternos. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 100 y 101. Lección 10, para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Miércoles 3 de septiembre. En medio de su pueblo, Dios instruía a su pueblo por diversos medios, y uno de ellos era el santuario. Todos sus servicios apuntaban a Jesús. Eran lecciones objetivas del plan de salvación que se llevaría a cabo por medio de Jesús muchos siglos después. Lee Éxodo 25, 1 al 9. ¿Qué verdades cruciales, prácticas y teológicas se desprenden de estos versículos? Aunque Dios estaba guiando a los israelitas y ya estaba cerca de ellos, ordenó a Moisés que construyera un santuario. Y me harán un santuario, para que yo habite entre ellos. Eco 25, 8. Dios quería mostrarles de forma tangible que Él estaba realmente con ellos. Aunque se habían equivocado muchas veces, Él no los había abandonado, y después de que les fue devuelto el favor del cielo, Elena de White, Patriarcas y Profetas, p. 356, recibieron la orden divina y comenzó el proceso de construcción del santuario. La Biblia asegura que Dios no vive en templos y edificios construidos por el hombre. Ech 7, 47-50, porque Él es más grande que los cielos y el cielo no puede contenerlo. Pablo afirmó lo siguiente en el Areópago de Atenas: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ech 5 y 24. Asimismo, el rey Salomón dijo: ¿habitará ciertamente Dios en la tierra? Si los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo edifiqué. Un rey. 8 y 27. El santuario debía ser el lugar donde Dios manifestaría su presencia a su pueblo. Los israelitas debían traer una ofrenda voluntaria para la construcción del santuario. Debían dar regalos preciosos y costosos, como oro, plata, bronce, madera de acacia, diversos tipos de telas finas, aceite de oliva y especias.
Éxodo 25, 10 a 27, 21 registra muchos detalles acerca del tabernáculo y sus servicios. Dios proporcionó a Moisés un plano con instrucciones específicas para construir y amueblar el tabernáculo, incluyendo el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, los altares, las cortinas, los colores y las medidas. Moisés tuvo que construir el tabernáculo según el modelo que Dios le mostró. Éxodo 25, 9, 40, 26, 30, que era un reflejo del santuario celestial. Hebreos 8, 1, 2, 9, 11. El santuario terrenal había cumplido una función crucial hasta la muerte de Jesús y su ministerio en el santuario celestial, lo que anuló el santuario terrenal, una verdad simbolizada por el rasgamiento de la cortina ante el lugar santísimo en ocasión de la muerte de Cristo. Mateo 27, 51, Marcos 15, 38. Lección 10. Para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Espíritu de profecía. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: «Hacerme en un santuario, y yo habitaré entre ellos». Éxodo 25, 8, y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1 y 14. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros, el deseado de todas las gentes. Página 15. Lección 10, para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Jueves 4 de septiembre. Lleno del Espíritu de Dios. Dios instruyó a Moisés en la preparación de cada detalle de los servicios del tabernáculo. Los sacerdotes debían tener vestiduras sacerdotales, pero el sumo sacerdote llevaba un efod especial con los nombres de los hijos de Israel. También llevaba un pectoral que portaba el Urim y el Tumim, y debía estar sobre su corazón. Eco 28. Todos los sacerdotes debían ser consagrados. Eco 29. Otros elementos que debían ser cuidadosamente preparados eran el altar del incienso, la fuente para el lavamiento, el aceite de la unción y el incienso. Eco 30. Lee Eco 31, 1 al 18. ¿Qué ayuda especial proveyó Dios para que todos los detalles del tabernáculo y sus servicios fueran preparados de forma hermosa y adecuada? Esta es la primera ocasión en que las Escrituras dicen que Dios llenaría una persona con el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Bezaleel fue capacitado para trabajar artísticamente en el tabernáculo. Eso significa que fue equipado con nuevas habilidades, comprensión y conocimiento acerca de la artesanía necesaria. Además, Dios otorgó a Oliab y a muchos otros artesanos el mismo espíritu para ayudar en este trabajo. En medio de toda esta creatividad, el sábado es presentado como una señal de que Dios santifica a su pueblo, lo cual significa que la observancia del cuarto mandamiento está asociada a la santificación. Ezequiel observó más tarde: «Les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico». F. 8 y 12. El sábado nos recuerda que el Señor es nuestro Creador. Gen. 2, 2, 3, Redentor y Dios. Deud. 5 y 15. Mar 2 y 27, 28, y que Él es santo. Él transforma a las personas con su presencia a fin de que crezcan mediante su espíritu y su palabra para reflejar un carácter amoroso, bondadoso, generoso y perdonador. El decálogo fue el regalo culminante que Dios hizo a Moisés. Eco 31, 18. Dios mismo escribió y entregó las 2 tablas de piedra con los 10 preceptos. Éxodo 31, 18, Deuteronomio 9, 9 al 11. Estas tablas debían ser colocadas en el lugar santísimo y dentro del arca del pacto, bajo el propiciatorio. Éxodo 25, 21. La palabra propiciatorio proviene de un término hebreo que significa básicamente expiar. ¿Por qué fue colocado el propiciatorio sobre la ley de Dios? ¿Qué esperanza debemos ver en este hecho? Lección 10. Para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo.
Espíritu de profecía. Los obreros fervientes no tienen tiempo para espaciarse en los defectos ajenos. Contemplan al Salvador, y contemplándolo son transformados de acuerdo a su semejanza. Él es aquel cuyo ejemplo hemos de seguir en la formación de nuestro carácter. En su vida terrenal reveló claramente la naturaleza divina. Debemos esforzarnos por ser perfectos en nuestra esfera como Él es perfecto en la suya. No deben los miembros de su Iglesia seguir siendo indiferentes con respecto a la formación de un carácter correcto. Colocándose bajo la influencia modeladora del Espíritu Santo, han de adquirir un carácter que refleje el divino. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 93. Lección 10, para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Viernes 5 de septiembre. Para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado El Tabernáculo y sus servicios en el libro Patriarcas y Profetas, de Elena de White, pp. 356 a 372. El tabernáculo era un lugar especial donde se realizaba la expiación por los pecados confesados por el pueblo de Dios. Era el lugar donde todo el plan de salvación había sido revelado con considerable detalle a los hijos de Israel mientras estaban en el desierto. Allí se enseñaban la justificación, la santificación y el juicio. Todos los sacrificios animales apuntaban a la muerte de Jesús, al perdón de los pecados y, finalmente, a la eliminación de estos. La ley de Dios, la norma de justicia, estaba además junto a los sacrificios. Lección 10. Para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Espíritu de profecía. La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de justicia y juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Sal. 85, 10. Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 361. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuántas veces has dicho, haré todo lo que el Señor me diga? 2. ¿Hasta qué punto has tenido éxito? Al final de la permanencia de 40 días de Moisés con el Señor en el monte Sinaí, Dios subrayó que los israelitas debían observar su sábado porque sería una señal entre Dios y ellos de que era el Señor quien los haría santos. 3. ¿Qué papel desempeñan la santidad y la santificación en la observancia del sábado? El Señor quería que los israelitas hicieran un santuario para habitar entre ellos. Cuán fascinante es el hecho de que ese lugar fuera el centro de la salvación para Israel. Fue allí, en ese santuario, donde Dios habitó en medio de su pueblo y donde el plan de salvación fue revelado mediante tipos y sombras. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestra total dependencia de Dios para la salvación? ¿Qué significa el hecho de que todos los pecados del pueblo de Dios eran llevados al santuario, a la casa de Dios, por medio de la sangre de los animales sacrificados? ¿Cómo refleja esta asombrosa verdad, aunque sea vagamente, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y lo que está haciendo ahora en nuestro favor en el santuario celestial? Lección 10, para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Saludos, hermano José. Es un placer analizar esta lección tan fundamental. Su enfoque en la hermenéutica y la teología es crucial, ya que nos permite ir más allá de la historia del pasado y aplicar las verdades eternas a nuestra vida hoy. La lección de esta semana. El pacto y el modelo es una revelación asombrosa de cómo Dios diseñó el plan de salvación desde el principio. Al conectar los elementos del pacto en el Sinaí con el modelo del santuario, se nos muestra la profunda relación entre la obediencia humana y el poder de la gracia divina. Análisis teológico de la sombra a la realidad en Cristo. La lección nos presenta dos elementos que a primera vista parecen desconectados. El pacto sellado en Éxodo 24 y el modelo del tabernáculo en Éxodo 25 y 31. Sin embargo, teológicamente, son dos caras de la misma moneda. El pacto nos da la ley de Dios, la norma de la justicia, y el tabernáculo nos da el plan de salvación, el medio para alcanzar la justicia. El pacto y la realidad humana. La declaración del pueblo en Éxodo 24. 3. Haremos todo lo que el Señor ha dicho, demuestra la buena intención del corazón humano. Teológicamente, esta es la esencia del antiguo pacto, que se basaba en la promesa de la obediencia humana. Sin embargo, como la historia de Israel lo demuestra, y como nuestra propia experiencia lo confirma, esa promesa no se puede cumplir por la propia fuerza.
La ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, un mediador. El tabernáculo y la solución divina. El tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba, pero no era solo una morada física, era una representación en miniatura del plan de salvación. Cada uno de sus elementos, desde el altar de sacrificio hasta el lugar santísimo, apuntaba a la obra de Cristo. Los sacrificios de animales simbolizaban su muerte, el sumo sacerdote representaba su mediación, y la ley en el arca mostraba la justicia de Dios que exigía un rescate por el pecado. El tabernáculo es la prueba de que Dios tenía una solución para la incapacidad del ser humano de obedecer. Lección 10. Para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. Análisis hermenéutico. La aplicación para hoy. Ahora, conectemos estas verdades teológicas con nuestra experiencia. 1. ¿Cómo se produce la obediencia en nuestra vida? Esta es la pregunta clave de la semana. La respuesta no se encuentra en el esfuerzo humano, sino en el nuevo pacto, que es el fundamento de nuestra fe hoy. La cita de Ezequiel 36, 26-28 es la clave. Dios no nos pide que obedezcamos con nuestra fuerza. Él promete darnos la capacidad para hacerlo. Él dice: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Haré que andéis en mis estatutos. La obediencia en el nuevo pacto no es un medio para ser salvado, sino el resultado de haber sido salvado. No es una carga, sino una expresión de amor. Es la evidencia de que hemos recibido el Espíritu Santo, quien nos capacita para desear y hacer la voluntad de Dios. 2. El significado de la sangre en el santuario y la obra de Cristo. La práctica de llevar los pecados al santuario a través de la sangre de los animales tiene una profunda aplicación para nosotros. Teológicamente, esto se conoce como la transferencia del pecado. El pecador colocaba sus manos sobre la cabeza del animal, transfiriendo su culpa al animal inocente. La sangre, que representaba la vida, era llevada al santuario, simbolizando que el pecado y sus consecuencias eran puestos sobre el lugar de Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz. Jesús es el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La cruz fue el altar donde Él derramó su sangre perfecta, una vez y para siempre, para que no tuviéramos que hacer más sacrificios. Él tomó sobre sí nuestros pecados. Lo que Jesús hace ahora en el santuario celestial, el servicio del tabernáculo, es un modelo y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Jesús no está en un santuario terrenal. Él es nuestro sumo sacerdote en el verdadero santuario celestial. Él no derrama más sangre, porque su sacrificio fue perfecto. Su ministerio actual es el de la intercesión, aplicando los beneficios de su sacrificio a los pecadores arrepentidos. La purificación del santuario que la Biblia describe nos enseña que Cristo está trabajando para eliminar por completo el pecado, tanto de nosotros como del universo. La lección nos invita a vivir una vida de obediencia, no como una carga, sino como una respuesta gozosa al plan de salvación. La obediencia es el fruto de un corazón renovado por el Espíritu Santo, y el modelo del santuario nos da la certeza de que Dios ha provisto el camino para que nuestra obediencia sea posible a través de la obra redentora y mediadora de Cristo. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestra frase bomba. El Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos.
Amén.